Sí, ya puedo grabar. Lo voy a poner en Ya. pausa. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos en el taller de investigadores y el tema de hoy día le toca como expositora a Cecilia. Entonces vamos a dar inicio. El tema de hoy es Adán y Eva. Vamos a tratar rompiendo mitos. A continuación, Ceci, estás listo. Buenas tardes. Vamos a primero contextualizarnos en cuáles fueron los antecedentes a la llegada de Adán y Eva. Una vez alcanzados los límites del desarrollo evolucionario natural del hombre primitivo, un planeta recién se encuentra apto para recibir a los elevadores biológicos, los Adanes y Evas planetarios. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? Adán y Eva son hijo e hija material de una orden diferente a la humana, los Adanes y Evas planetarios. Los Adanes y Evas que vinieron a Urantia son los bioelevadores genéticos con el número 141311. ¿De dónde vinieron? Vinieron de Jerusalén, que es la capital de nuestro sistema. ¿Cuál fue su misión? Impulsar una nueva amalgama racial e instituir un gobierno global representativo. Ellos son los padres de la raza violeta, la novena raza, que se caracterizaba por tener ojos azules, piel blanca, pelo claro, dorado, rojo y castaño. Lugar de ejecución, características de los Adanes y Evas planetarios. A ver. Ellos miden entre 2,5 metros a 3 metros. Los que llegaron a Urantia medían 2,5 metros. Su cuerpo era brillante con halo de luz radiante y una pequeña tonalidad violeta. Se nutrían a base de frutas, nueces y cereales una sola vez al día, pero tenían un tipo de alimentación dual. Es decir, no solamente se alimentaban de frutas, nueces y cereales, sino también absorbían luz y energía directamente del árbol de la vida. Ahora nos vamos a ubicar en el lugar de la ejecución de la misión. ¿Ok? El centro de operaciones fue el Jardín del Edén. El puntito rojo, donde muestra el Jardín del Edén, era una península hacia el oeste, desde las riberas orientales del mar Mediterráneo. El litoral de esta masa de tierra estaba considerablemente elevado y el istmo que se comunicaba con el continente tenía solo 43 kilómetros de ancho en el punto más estrecho. Ese lugar era considerado el más hermoso del planeta. Y así lo podemos más o menos visualizar en esta figura. Este jardín fue seleccionado entre 3 locaciones. Pero ¿cuándo se iniciaron las operaciones? Es decir, ¿cuándo empezó a construirse el jardín? 83 años antes de la llegada de Adán y Eva, Van y sus asociados prepararon el Jardín del Edén. ¿Cuál fue el equipo logístico? 3,000 obreros a más fueron reclutados entre las tribus y como requisitos debían ser fuertes, dispuestos y entusiastas. Tenían que tener conocimientos de construcción, crianza de animales, horticultura, agricultura, pastoreo, hidráulica y riego. Pero lo más importante y una característica indispensable, debían ser voluntarios. ¿Cómo se dividió el equipo de trabajo? El supervisor general fue Van, el adjunto a la supervisión general, Amadón,
y los grupos se dividían en 100 más un capitán al mando. Y en el centro del jardín del Edén plantaron el árbol de la vida, el fruto del sustento vital de Adán y Eva. Cuando los altísimos de Edentia aprobaron el nombramiento de Caligastia como príncipe planetario de Urantia, y a los 100 ciudadanos de Jerusalén, los Melquisedec trajeron un arbusto de Edentia. Esta planta se convirtió en el árbol de la vida. Pero este arbusto, es oriundo de las más altas esferas de las sedes centrales. No es oriunda de Jerusalén, la capital del sistema. Y su utilidad es que era un antídoto contra los elementos que producen la vejez, prolongaba la vida en la existencia animal y era un alimento energético. La llegada de Adán y Eva. Al estallar la rebelión de Caligastia, Van y sus asociados retiraron este arbusto de Dalmatia y lo vuelven a cultivar en su campamento provisional. Le sirvió a Van y a Madón durante más de 150.000 años. Por eso podríamos decir que esta era la fuente de la juventud. Posteriormente, con la venida de Adán y Eva, lo plantan en el jardín del Edén. Acá hay una cosa que me gustaría recalcar, y es esta declaración del arcángel custodio del árbol. Cada vez que Adán y Eva tomaban del fruto, el arcángel les decía: el día que mezcléis el bien y el mal, indudablemente os convertiréis en mortales del reino, seguramente moriréis. La llegada de Adán y Eva. Año de llegada: 37.927 años a partir del 2017, este año. Hora de llegada: mediodía. Tipo de transporte en el que llegaron: seráfico. Fueron desmaterializados y rematerializados en Urantia. Tuvieron un tiempo de espera de 10 días. El comité de recepción fueron Van y su asociado Amadón. El lenguaje a usarse: el dialecto andónico. ¿Cuál fue la agenda del primer día? Primero, el recibimiento formal ante miles de miembros de las tribus cercanas. El lugar: el gran promontorio al norte del Templo del Padre. Segundo, la entrega del cargo de custodia planetaria a Adán y Eva por el Melquisedec decano, el jefe del Consejo de los Síndicos de Urantia. Prosiguió la juramentación de lealtad hacia Micael de Nevadón, el soberano del sistema. Y finalmente fue la proclamación de Adán y Eva como los nuevos gobernantes de Urantia. El reconocimiento del lugar de la misión, poniéndose al día. El segundo día, la agenda fue: tuvieron una sesión con síndicos planetarios y el Consejo de Asesoría. El tema: ver los detalles de la rebelión de Caligastia y los efectos de esta al progreso del mundo. Como conclusión, Adán y Eva encontraron que fue una triste historia muy desalentadora. Los detalles del desplome total de la trama caligastiana para acelerar el proceso de la evolución social determinaron que era una locura intentar el avance planetario independiente del designio divino de la progresión. Reflexión que tuvieron Adán y Eva: fue un día triste, pero ilustrativo. Nunca pensaron: hubiera sido tan diferente si el príncipe planetario estuviera con ellos, pero la traición cambió todo. La agenda del tercer día: la inspección del jardín. El tercer día hicieron una inspección aérea del jardín, los padres de la raza violeta, en unos fandores que son unas aves gigantescas
de aproximadamente, medían de pico a cola como 3 metros y de ala a ala como 7 metros, haciendo una investigación paralela. Ustedes pueden confirmar eso en cualquier museo de historia natural. Se ofreció un banquete a los que habían laborado creando el jardín de belleza y grandiosidad paradisíaca. Y finalmente hacen un paseo por el jardín reflexionando conjuntamente sobre todos los problemas existentes. El cuarto y quinto día. Aquí quisiera recalcar, cuarto día. En la agenda fue el primero, un discurso de Adán y Eva ante la asamblea del jardín. El lugar, nuevamente, el promontorio inaugural. El tema, los proyectos para la rehabilitación del mundo. Métodos para redimir la cultura social de los ínfimos niveles en que se había caído como resultado del pecado y la rebelión de Caligastia. 3. La selección del Consejo de Administración para asumir la nueva administración. Este consejo fue constituido desde los tiempos de Dalmatia, no sucedía, por hombres y mujeres, quienes asumieron por igual la responsabilidad. Quisiera recalcar que esto, por primera vez, trabajaron hombres y mujeres por igual, quedando maravillados al ver cómo Eva trabajaba junto a Adán en la toma de decisiones. En el quinto día se trató sobre la organización del gobierno interino y el diseño de la organización y funciones hasta que los síndicos Melquisedec se marcharan de Urantia. El sexto día la agenda fue primero hacer una inspección de los distintos tipos de hombres y animales en el jardín, la observación de la fauna y el análisis evaluativo de la gran variedad de criaturas vivientes. Acá quisiera agregar que en el Edén habían millares de especies, animales incluso tan pequeños, seres tan pequeños para verse a simple vista, y Adán podía dar los nombres y descripciones del origen de la naturaleza y la función de cada criatura material. Los pobladores no sabían, pero Adán figuraba entre los anatomistas más expertos de todo el sistema, al igual que Eva. Al finalizar el día, por primera vez pudieron reposar en su nuevo hogar al este del Edén. El séptimo día. Quiero hacerles recordar que el día anterior, Adán y Eva estuvieron inspeccionando con los pobladores, mostrando el amplio conocimiento de las criaturas del jardín. Entonces, el pueblo asumió que sin duda ellos eran dioses y por lo tanto debían adorarlos. La adoración de los mortales bien intencionados. Al amanecer del séptimo día, Adán y Eva fueron avisados que los pobladores querían expresar su devoción a ellos a través de la adoración. Adán y Eva, trastornados, se transportaron al templo del Padre y les explicó a todos: la adoración solo es al Padre. Él podía aceptar cualquier honor y respeto, pero jamás la adoración. Hasta aquí acabamos de hacer una pausa pequeña porque ya hemos visto un poco los antecedentes y quiero que podamos relacionar estos 7 días de la visita, de los primeros días de la llegada de Adán y Eva y cómo se relaciona con los 7 días de la creación. Mito número 1. Cuando llegaron Adán y Eva a Urantia, les tomó 6 días recorrer el jardín. Su vasto conocimiento de los animales, plantas y fauna hizo que los consideraran dioses. Adán decide entonces tomar el séptimo día para reflexionar sobre adorar solo al Padre y nos invita al descanso. Aquí es el origen de la tradición de un día de descanso, que por mucho tiempo este día fue dedicado a la autosuperación.
Mito número 2. Creación. El hombre de barro. Sobre la creencia que el hombre fue creado de barro, esto fue universal en el hemisferio oriental, desde las islas Filipinas, dando casi media vuelta al mundo hasta África. Se origina a conveniencia de la aceptación de la imagen similar a Dios versus la evolución, y tiene que ver con el hecho de que los portadores de vida, cuando llegan por primera vez al planeta, ponen el plasma de vida en el fondo de las aguas salubres de Urantia. Y en el fondo se podría decir que estaba como fangoso, ¿no? Mito número 3, la costilla de Adán. La historia de la creación de Eva a partir de la costilla de Adán es una confusa versión mezclada cuando 450.000 años antes se hizo una cirugía celestial de intercambio de sustancias vivientes al séquito corpóreo del príncipe planetario Caligastia. Mito número 4, una edad de oro, la edad de oro. La edad de oro es un mito, pero el Edén fue un hecho real. La civilización del jardín fue de hecho derrocada. Adán y Eva llevaban 117 años en el jardín cuando por impaciencia de Eva y los errores de juicio de Adán se desviaron del camino ordenado. Mito número 5, el árbol de la vida. El árbol de la vida era una superplanta, como ya lo mencionamos, que almacenaba energías espaciales. Servían de antídoto contra la vejez en la existencia animal. Su fruto se parecía a una batería de almacenamiento superquímico. Mito, el árbol de la vida sí existió, pero se le confundió con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es una expresión del sentido figurado de las experiencias humanas en Urantia. Mito número 6, y Dios les habló después de la falta. Nosotros reconocemos una frase que es: el Señor Dios llamó a Adán y Eva en el huerto y les preguntó, ¿dónde estáis? Nunca fue Dios. Fue el arcángel custodio, fue la voz del arcángel custodio del árbol. En ese tiempo, generaciones posteriores solían atribuir todo lo insólito y extraordinario, fuera natural o espiritual, directamente a la intervención personal de los dioses. Mito número... No, ya no hay mito. Problemas encontrados. ¿Con qué problemas se encontró Adán y Eva? Cuando Adán y Eva llegaron a Urantia, emprendieron la tarea de desenmarañar la confusión del planeta trazado por la rebelión. Urantia era un planeta experimental, estigmatizado y aislado por la rebelión de Caligastia. Si bien las razas estaban físicamente aptas, estaban sumidas en un abismo de salvajismo y estancamiento moral. Había mucha confusión por los cientos de dialectos locales que estaban dispersos en el planeta. Había un mundo en oscuridad espiritual, mente y moral al más bajo nivel, especialmente por la rebelión. La invisibilidad de Caligastia impedía a Adán tener éxito cuando advertía a las razas de los planes malévolos del príncipe, puesto que nadie podía verlos, solo Adán y Eva. Causas de la falta de Adán y de Eva. Transcurrieron 100 años de su llegada y percibían que había muy pocos progresos en el plan. Adán y Eva consideraban que estaban muy lejos del mejoramiento de las razas.
Ellos sufrían un aislamiento total en los circuitos de comunicación, sobre todo cuando necesitaban solicitar consejo. Las razas en Urantia estaban carentes de preparación para la proclamación de la hermandad del hombre. Y no se podía establecer el orden público en un mundo de salvajes, bárbaros y seres humanos semicivilizados. Había una resistencia obstinada a cada paso para completar el establecimiento del orden mundial. Cada vez que Adán lograba algo, retrocedía nuevamente por las acciones de Caligastia. La falta de Eva. Caligastia, príncipe planetario caído, persistente y decidido, renuncia a persuadir a Adán y astutamente decide atacar indirectamente a Eva. Caligastia concluye que para triunfar había que utilizar a personas idóneas que eran del estrato superior del grupo nodita. Así, Caligastia influencia en Serapatatia, jefe de los noditas, un hombre honrado y sincero, quien llega a tener la confianza de Adán y de Eva, y llega a ser el presidente asociado de la Comisión Edénica sobre las relaciones tribales. Serapatatia nunca supo que había sido influenciado por Caligastia. Él se reúne con Eva casi durante 5 años y le sugiere que mientras esperaba el progreso natural, sería beneficioso que los noditas pudieran contar con un dirigente de origen parcial de la raza violeta. Esto constituiría un fuerte vínculo que uniría a los pueblos más estrechamente al jardín. En realidad tenía lógica actualmente. Serapatatia presenta a Cano, la mente más brillante y el jefe espiritual más activo de la colonia nodita más cercana, sin mencionar también que era un hombre muy atractivo. Así, Eva, influenciada por los halagos del entusiasta Cano, accede a embarcarse en este encuentro fatídico. La falta. Adán sentía que algo no estaba caminando bien, y Eva le cuenta a Adán sobre este proyecto de acelerar el mejoramiento del mundo procediendo por 2 direcciones simultáneas: la continuación del designio divino y a la par la ejecución del proyecto de Serapatatia. Mientras ellos conversaban, la voz en el jardín les anuncia que habían desobedecido las instrucciones de Melquisedec, faltando al juramento de lealtad al soberano del universo. Eva había accedido a participar en la práctica del bien y el mal. El bien es la ejecución del designio divino, y el mal es una transgresión deliberada de la voluntad divina. Había buena intención, pero Adán, acongojado y abatido, sentía mucha tristeza y compasión y lástima por su consorte. Al día siguiente, en la desesperación del fracaso, busca Adán a Laota, una brillante nodita encargada de las escuelas del jardín. Y optó, adrede, por compartir el mismo destino que Eva. Amaba a su consorte con afecto supermortal. Él no se vengó, sino que no soportaba la posibilidad de vivir solitario en Urantia. Las repercusiones de la falta. Adán no estuvo seguro del carácter de la infracción hasta que transcurrieron 70 días de la falta de Eva. Cuando los Melquisedec retornaron a Urantia y asumieron los asuntos del mundo, en ese momento él supo que habían fracasado. Las repercusiones fueron: 1. Degradados al estado mortal y disolución física. 2. Ya no tenían acceso al árbol de la vida. 3. El pueblo edénico, al enterarse lo de Eva y Cano, reaccionó violentamente exterminando a los noditas de la tribu de Cano. 4.
Ante la inminente guerra, Adán, que era pacífico, migró con toda su familia y sus seguidores en busca del segundo jardín. 5. Separaron 2/3 de sus hijos. Imagínense lo que pudo haber sentido Adán y Eva. Y los llevaron a Edén. Y 1/3 prefirió quedarse con sus padres en Urantia. Pero hasta este momento hemos visto las causas y las condiciones para que se diera esta falta de los padres de la raza violeta, pero también debemos presentar un poco los logros de Adán. Adán llegó a crear más de 100 centros comerciales y sociales fronterizos gobernados en su nombre. Inició lo que se viene a llamar las relaciones diplomáticas, enviando embajadores a las tribus de todo el cercanas. Fomentó la manufactura como desarrollo de las relaciones comerciales con el mundo exterior. Y dejó 4 generaciones de la raza violeta, 1.647 descendientes. Tuvieron 42 hijos después de abandonar el jardín. Tenemos que decir que el humor y los juegos de las razas de hoy es heredado de los padres Adán y Eva. También la apreciación por la música. Resolución del juicio. Pronunciación de Gabriel con el veredicto para Adán y Eva. 1. Al Adán y Eva planetarios se les declara en contumacia. Han violado el pacto de su cargo de confianza en calidad de gobernantes de este mundo habitado. 2. Se les absuelve de todos los cargos de estar en desacato al gobierno del universo. 3. No se les declara culpables de rebelión. 4. Son degradados al estado de mortales y disolución física del reino, mirando el futuro de las razas del mundo como su propio futuro. La supuesta caída del hombre. Aunque se malogró el designio divino para dar la raza violeta a los pueblos de Urantia, no ha habido ninguna caída del hombre. La historia de la raza humana consiste en la evolución progresiva. La contribución de Adán y Eva sirvió mucho a la raza humana para hacer progresar la civilización en Urantia. Como reflexión nos queda: jamás en tu ascenso al paraíso te ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio divino establecido mediante atajos, invenciones personales u otros artificios, para facilitar el avance en el camino de la perfección, para la perfección y hacia la perfección interna. La perfección es nuestra meta eterna, no es nuestro origen. Así pues, termina la historia del Adán y Eva planetarios de Urantia. Una historia de pruebas, tragedias y triunfos. Por lo menos un triunfo personal para Adán y Eva, hijos materiales. Bien intencionados, pero engañados. Una historia de triunfo final para Urantia y sus habitantes perturbados por la rebelión y acosados por el mal. La duda es el primer paso de un investigador. No creas todo, investígalo. Los invito a leer los documentos 51, 58, 74, 75 y 76, material que ha servido para esta conferencia. Gracias. ¿Tienen algunas preguntas? Pregunten todo lo que quieran, porque estamos justamente para poder discernir al respecto.